los compañeros me den el soporte correspondiente, vamos a tener también la placa al respecto. Sí, perfecto, Prince. En realidad, como siempre menciono un poco del contexto antes de entrar en materia de lo que es número en sí. La actividad económica genera recursos, esos recursos son captados por la institución, en este caso por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y canaliza esos recursos para el financiamiento del presupuesto. Y dentro del presupuesto esto va a destinos de salud, educación, seguridad, etcétera. Entonces, el compromiso que tenemos nosotros como institución es fuerte en el sentido de garantizar que esos recursos sean captados de forma eficiente. Y en ese proceso estamos con la fusión de la SED y la EXED y la DNA, se fortaleció ese sistema de recabación y los números hablan más que las propias palabras. Entonces, octubre cerramos nuevamente con un crecimiento de 21.3% en relación al periodo anterior, el mismo periodo anterior. Ya medían con la misma vara, por decirlo así, Diego. Justamente a eso quería. Anteriormente nosotros estábamos comparándonos con dos instituciones y estábamos uniendo los números. Ahora, sin embargo, a partir de la recaudación de septiembre, octubre, ya nos comparamos contra nosotros mismos. Entonces, es un gran desafío, es un desafío mayor, pero se está logrando el objetivo. No solamente porque miramos la parte de la actividad económica y vemos que la recaudación está por encima de la actividad económica, entonces hay un factor discrecional que es la gestión propia de la administración que hace que estos recursos sean captados de forma eficiente. Este porcentaje de 21% y un poco más, ¿cuánto representa en dinero para que la gente pueda dimensionar, Diego? Y básicamente, para poner dos contextos, sí, en términos de enero a octubre tenemos 740 millones de dólares adicionales, pero si comparamos desde la creación a la DENI ya tenemos 870 millones de dólares adicionales recaudados. Mucha plata. Entonces son recursos bastante fuertes que ayudan a las finanzas públicas, así como estabas mencionando, pasando de lo que sufrimos el tema de la pandemia y que hubo algunos gastos adicionales por encima de los ingresos que incrementó nuestros déficits y redució nuestro espacio fiscal, ahora con este fortalecimiento de las recaudaciones está ayudando a converger eso a nuestra regla fiscal. Entonces es un factor muy importante el señalar que en términos de enero a octubre estamos recaudando más de 740 millones y en términos desde la creación de la DENIT como institución estamos recaudando más de 870 millones de dólares adicionales. Ahí tenemos justamente la placa que nos dan como soporte los compañeros de TV. Haciendo un pimponeo rápido de estas láminas, Diego, es importante conocer cómo se está moviendo el mundo en materia económica, porque eso evidentemente tiene una incidencia directa también en los ingresos del Estado. Claro, ahí un poco está lo que estamos viendo en la perspectiva que tenemos al cierre del ejercicio fiscal 2024 y 2025. Estamos viendo que al 2024 nosotros tenemos el mayor crecimiento en diferencia a otros países, tenemos el 3.8, estaríamos cerrando este ejercicio fiscal según la estimación del Fondo Monetario, y para la estimación para el ejercicio fiscal 2025 tenemos un crecimiento de 3.8 también. Entonces tenemos un crecimiento positivo en la actividad económica y eso nos garantiza y nos ayuda a poder hacer las estimaciones de cuánto estaríamos percibiendo para los siguientes ejercicios fiscales, y muestra también la dinámica de lo que está teniendo la economía. Dentro del proyecto de PGN 2025, ¿cuándo se contempla de recaudación para se contempla un 7.5 entre un 8%, porque después vienen los ajustes, las negociaciones, entonces estamos teniendo una estimación de 8.3 más o menos de estimación de crecimiento. Que se ajusta a los antecedentes también, ¿verdad? Claro, de hecho la actividad económica está mostrando que el año que viene estaríamos creciendo 3.8, tenemos una inflación meta de 4, entonces estarían rondando entre el 7.8 al 8.3% aproximadamente, pero lo que fue al presupuesto sería 8.3. La siguiente lámina, por favor, compañeros, que es básicamente recapitular lo que mencionabas sobre el comparativo de crecimiento. Sí, ahí justamente, ese en términos de enero a octubre, sí, del 20.9, que llegamos a los 32.3 billones de guaraníes en recaudación. El 40% viene de la gerencia de aduana, que serían las recaudaciones desde el punto de vista del comercio internacional, y el 60% viene de lo que sería de la actividad económica interna.
Después se puede ver un poquito ahí también en términos de crecimiento, cuáles son los sectores específicos. Están los impuestos internos que incrementaron en 3.4 billones, los impuestos aduaneros en 2.1 billones y recursos institucionales que son 0,6 millones. Entonces eso muestra más o menos la dinámica de lo que sería el crecimiento entre los distintos periodos, cuáles son los sectores que están fortaleciendo y generando esos recursos que son captados por la DENIT. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Este es un compendio también. Es un compendio, sí, exactamente, para comparar lo que estaba hablando de los 730 y los 870. Lo más resaltante ahí la última línea en las últimas 3 columnas que muestran los 870,5 millones más recaudados desde la creación de la DENI, lo que estaba señalando. Estos son los recursos adicionales que nosotros como institución facilitamos o disponibilizamos para la tesorería a efectos de poder financiar el presupuesto general de la nación. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y la gente se preguntará por qué el crecimiento de octubre. ¿Cuáles fueron estos impuestos que movieron o explicaron de alguna manera esta expansión? Justamente ahí el tema de crecimiento y la contribución se puede visualizar que el IVA, un poco del IRE y el ISC son los factores. De hecho, el ISC, el IVA y un poquito de servicio aduanero también están explicando el crecimiento de octubre. De hecho, podemos ver y sale un dato muy significativo ahora que aduana recaudó un poquito más que la gerencia aduana recaudó un poco más que la gerencia de impuesto interno. Pero es por la particularidad de que las empresas actualmente se están estoqueando para fin de año con vehículos, electrónica y también un poco de combustible. Entonces, lo que vimos es que el crecimiento también significativo se dio en ese sector, en la parte de generar inventarios prácticamente para fin de año. La siguiente lámina, por favor, compañeros. También una lámina muy interesante, Diego. ¿Qué podemos destacar dentro de esto? No, y ahí vemos la comparación de cómo fue el crecimiento entre enero y octubre del 2023, donde teníamos 10.8 billones de la parte de aduana y 15.9 de la parte de la gerencia de impuesto interno, y eso saltó al 2024 en el mismo periodo a 19.3. Ahí ya vemos la diferencia que se genera desde la gerencia de impuesto interno y la diferencia que se genera en recaudaciones en términos de aduana, y allá están los 739 millones de dólares adicionales que se generaron en este periodo de 10 meses. Le quiero pedir a los compañeros, voy a salirme un poco del libreto, vamos a adelantar porque quiero irme con Rocío y contigo, Diego, para este tema puntual que adelantamos también de la RG90. Pero antes, me gustaría que los compañeros me den el soporte de la antepenúltima lámina, por favor, con el título Ayudando a formalizar la economía al registro único de contribuyentes. También parte de este proceso de aumento de la recaudación se dio por el trabajo que están haciendo y las acciones que están llevando adelante, Diego, desde muy fuertemente más, desde la creación de la DENIT en ese sentido, de ir formalizando a la masa de contribuyentes en ese sentido. Diego. Claro, desde la aplicación de la ley 6.380, básicamente lo que se generó son las condiciones para tratar de ampliar la base de contribuyentes mediante la formalización. Después hubo un trabajo conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio a efectos de generar esas condiciones, no solamente desde el punto de vista tributario, sino también desde el punto de vista financiero, con el Fondo de Garantía para MIPYMES, con algunos análisis y otros cursos desde el MIC para planes de negocio para este sector. Entonces era un factor integral con el cual nosotros tratábamos de generar las condiciones apropiadas. Y en ese contexto básicamente lo que tratamos de facilitar es la formalización de los sectores, y ahí podemos ver el crecimiento. Actualmente tenemos más de 1 millón de contribuyentes, tenemos activos, tenemos 855 mil, de los cuales tenemos 737 grandes, y después tenemos medianos y un grupo grande que son los pequeños, que justamente ese volumen de contribuyentes que estuvimos trabajando a efectos de formalizar. Después se puede ver un poco de cuántos son los que están en suspensión temporal, en términos de bloqueado, y lo más resaltante ahí, los 71.000, son el crecimiento neto que tenemos este ejercicio fiscal, que quiere decir entre los nuevos que ingresaron, los que se cancelaron, tenemos 71.000 nuevos contribuyentes dentro de la DENI.
¿Y hay una suerte de categorización por tamaño de contribuyentes de este grupo? Estamos viendo de más de 70.000. Sí, sí, sí. Tenemos ahí una clasificación donde la mayor parte está en pequeños. De hecho, cuando uno se crea su RUT, su registro único de contribuyente, entra con una categoría de pequeño. Entonces la mayoría va a pequeño. De hecho, la categorización de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se realiza en función a ciertos parámetros cada 3 años, en el cual se tiene en cuenta la capacidad de manejo de los contribuyentes dentro de cada dirección, el aporte neto que genera cada contribuyente, el nivel de ingresos que declara. Entonces generamos lo que serían los 750 empresas más grandes de Paraguay que aportan más del 60 a 70% de recaudación, que se encarga la Dirección Nacional, la Dirección de Grandes Contribuyentes, y el resto se divide en un 6.000 contribuyentes que son los medianos y después los pequeños. Eso es un poco a forma de atomizar bien los controles, los parámetros a efectos de poder generar esas condiciones de ciertos beneficios que podamos implementar dentro de la DENIT. ¿Perspectivas para el año 2024? Ya casi, de hecho estamos entrando, sí, a la vuelta, Diego. Sí, sí, no, básicamente lo que esperamos es cerrar con un crecimiento del 17.3% al cierre del ejercicio fiscal. ¿Esto traducido en cuántos? Y estaríamos alcanzando, para hablar en términos generales, de 739 millones adicionales, queremos llegar a los 800. Entonces estamos en esa expectativa de generar los 800 millones que serían la recaudación adicional del año, pero por encima desde la creación llegar a un poquito más de 900 en términos desde la creación de la DENI, que superó ampliamente nuestra meta, que inicialmente era de 400 millones de dólares. Así es, recuerdo. Entonces ya es un logro bastante considerable, pero básicamente eso es lo que estamos esperando cerrar el año. Y hay muchísimos desafíos aún para la DENIT. Totalmente. De hecho, la parte tecnológica, la parte de riesgo, se está trabajando, se está implementando mecanismos, sistemas que puedan ser, puede ayudar a garantizar, por un lado, a la formalización de las empresas en el sector, o a los contribuyentes en el sector interno, facilitar el comercio. Como ahora ya tenemos que hablar en términos de impuesto interno, entonces tenemos que fortalecer la parte de los contribuyentes en el sector interno y tenemos que facilitar el comercio en el sector externo y implementar medidas de mitigación de riesgos, la nueva estructura. O sea, son varios desafíos que tienen que ir acompañados de la parte tecnológica a efectos de fortalecer la institución como tal y tratar de sostener los niveles de recaudaciones que tenemos actualmente. Y en ese marco también, cuando se aplican ciertas medidas o disposiciones, se genera... Hace rato que no escuchaba, así que tengo que ser muy sincera, Diego, Rocío y oyentes, de cuestionamientos por parte del sector de los contadores, sobre todo, con medidas que iba de alguna manera poniendo a consideración y bueno, de implementación ya desde la DENIT. Sin embargo, la Resolución General 90 ha generado una suerte de tumulto un tiempo a esta parte. Incluso tengo entendido que hubo mesas tratando de destrabar la situación, pero antes me gustaría conocer, porque yo tengo que ser muy sincera y yo sé que también la audiencia en general desconoce el tema, pero más que uno fue afectado seguramente o escuchó o leyó sobre la Resolución General 90. ¿Qué es la Resolución General 90 RG 90? La RG 90 es una resolución por la cual los contribuyentes están obligados a registrar en el Malancatú sus compras, ventas, ingresos y egresos. Los contribuyentes de IVA, IRP, servicios personales y también el IRE simple. ¿Y qué está generando este cuestionamiento, Rocío? A modo de entender y desde dónde te toca justamente. Sí. Bueno, el inconveniente mayor que se está teniendo actualmente es con la facturación electrónica. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de declaraciones, generalmente, que es la declaración jurada determinativa, que es el que determina el impuesto a pagar, que sería el IVA, el IRE o el IRP, ¿verdad? Y tenemos la declaración jurada informativa, que viene relacionada con la RG 90, en donde nosotros
nosotros tiene que ir en concordancia lo que declaramos en nuestra declaración jurada de IVA, de IRP o de IRE general, tiene que ir en concordancia con lo que está en la RG90. ¿Qué pasa? Si mis ventas, mis compras, mis ingresos y mis egresos no van en la misma línea, no van de la mano con lo que yo registré en mi declaración jurada, en mi formulario. Hay una inconsistencia. Sí, hay una inconsistencia. Y el inconveniente mayor que se está teniendo, como te digo, es con la facturación electrónica, porque ¿qué pasa? El contribuyente se va a comprar en un local comercial, le entregan una factura electrónica, le emiten una factura electrónica, está en físico, vos podés consultar eso también en Equatia, que es una plataforma que vos validas tu documento. Ahí está validado el documento, pero ¿qué pasa? Vos tenés que en Marangatu seleccionar esas facturas y seleccionar para qué impuesto va. Va para mi IVA y no está esa factura, por ejemplo. No está en Marangatu y vos no podés seleccionar. Y vos declarás en tu IVA, por ejemplo. Y ahí tenés una inconsistencia, porque tu declaración jurada determinativa, que es tu formulario 120, no va a estar en concordancia con lo que está en tu RG90, porque esa factura en específico o esas facturas no aparecen. Ahí tengo que entrar a cuestionar algo, Diego, desde mi total ignorancia. O sea, ya te traslado la palabra también, porque hay de hecho una posición oficial desde la DENIT y yo tengo que destacar aquí desde el programa siempre la apertura y predisposición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios en todos los temas, y yo decía inicialmente, esto no podemos dejar de abordarlo, lamentablemente, porque es el día y la gente también está pendiente, y por eso la traje a Rocío a modo de conocer más de primera mano como persona o profesional de alguna manera vinculada al tema. ¿Qué se hace en ese caso, Ro, de no poder encontrar esa factura que de alguna manera te haga la validación? ¿Se deja de cargar? ¿Eso te genera, que le estás generando de alguna manera algún tipo de multa al contribuyente? ¿Cómo se está manejando esa situación? Bueno, en mi caso personal, yo puedo hablar como profesional contable también, es que yo lo que hago es, tengo la factura en físico, valido en Equatia, entonces sí considero para mi declaración jurada determinativa. Considero esa factura de compra y siempre teniendo la esperanza de que en algún momento se va a poder migrar todo lo que es facturación electrónica y va a aparecer en algún momento en el Marangatu y se va a poder subsanar ese problema, porque ahora mismo va a haber una suerte de inconsistencia entre lo que es mi declaración jurada determinativa con lo que es mi declaración jurada informativa. Pero siempre teniendo la esperanza, la expectativa de que eso se va a solucionar en algún momento, yo considero esa factura igual. ¿Y qué pasa con la gente o las personas que están afectadas de alguna manera y no están cumpliendo? ¿Están recibiendo y son pasibles de multas? Sí, a partir del 1 de noviembre se están aplicando sanciones que son multas que son de 100.000 guaraníes por cada talón que no se confirma, porque hay un talón mensual que se tiene que confirmar, no se confirma, entonces hay 100.000 guaraníes de multa. Aparte, no vas a poder sacar nuevo timbrado porque te suspenden el timbrado hasta que vos puedas corregir eso, ¿verdad? O sea, presentar tu talón, pagar la multa y ahí te liberan el timbrado. Y tampoco puedes tener certificado de cumplimiento tributario porque estás en falta. Son varias cosas. Entonces. ¿Y qué se plantea desde el sector a modo de tratar de destrabar esto? Porque incluso, o sea, se pidió la prórroga, pero tengo entendido que se prorrogó ya muchas veces, para no decirlo miles de veces, que no termina siendo la solución. No termina siendo la solución porque después, o sea, se va acumulando los problemas. La solución real va a ser, como te digo, creo yo, cuando por fin se puedan migrar todos los datos y en el Marangatu podamos encontrar todos los comprobantes. Entonces ahí yo creo que sí se va a poder destrabar definitivamente. Hoy por hoy el inconveniente se suscita solo con la resolución general 90, no hay otra. Ese es nuestro inconveniente, como te digo. Hoy por hoy ese es el reclamo que están teniendo los colegas, ¿verdad? Así es, actualmente. Sí. Diego, ¿cuál es la posición con respecto a esta exposición tan didáctica que hizo Rocío por parte de la DENIT? Es un buen punto, porque así como siempre mencionamos nosotros, y no solamente yo ni los gerentes, sino el director nacional inclusive, la apertura que tenemos para poder visualizar y ver, compartir esas inquietudes con los sectores, los gremios, a efectos de poder subsanar estas cuestiones. De hecho, como plantea Rocío, la solución
No es prorrogar nuevamente, o sea, lo que vamos a estar haciendo es pateando hacia adelante. Lo que tenemos que ver es actualmente, porque esto ya se prorrogó varias veces. Es cierto. Y ahora, cuando viene a entrar en vigencia, surgen esas inconsistencias y tenemos el feedback del sector. Entonces, eso es un buen punto para nosotros, porque ahí nosotros podemos sentarnos y ver cuáles son las discrepancias que tenemos. En ese contexto fue lo que actualmente se está constituyendo las mesas técnicas a efectos de poder subsanar estas cosas, porque es el momento donde se llevan los planteamientos que anteriormente posiblemente no se estaba visualizando porque no había una multa, entonces no había una posición del sector. Entonces ahora se está visualizando y se está tomando nota, se está trabajando en mesas técnicas semanales, inclusive que planteó el gerente general de Impuesto Interno a efectos de poder subsanar las discrepancias que puedan haber, porque son casos puntuales o casos particulares de ciertos problemas, si se puede llamar. Pero es eso, es trabajar de forma conjunta con el sector, estamos totalmente abiertos a escuchar las discrepancias, a escuchar las opiniones y cuál podría ser la solución factible. De hecho, el decir que vamos a prorrogar, eso no correría por el hecho de que estaríamos tirando la pelota hacia adelante. Lo que tratamos de hacer es subsanar eso de una. ¿Cómo se haría eso? ¿O qué planes tienen en ese sentido? No, y de hecho empezó ya ayer empezó ya una mesa técnica a efectos de poder analizar y visibilizar la problemática, o sea, cuáles son los puntos que se tiene. De hecho, puede ser 1, 2, 3, pero el resto de N facturas puede ser que ya esté en el sistema. De hecho, tal como estuvimos analizando en cuanto al volumen de datos, aproximadamente el 80% ya se tienen los registros. Entonces hay esa pequeña brecha que abre la posibilidad de generar mejoras al sistema a efectos de poder cumplir con el contribuyente. Porque cuando hablamos de tecnología tiene sus fallas, lamentablemente, Diego, y este es un proceso también que la innovación tiene su proceso de readecuación, y eso que decías también, ¿verdad? A medida que uno va aplicando, va notando de alguna manera eso que se tiene que ir ajustando, e imagino que es también parte de este proceso que están llevando desde la DENIT. Totalmente, es la primera, o sea, estamos implementando el sistema de facturación electrónica donde los otros países ya cuentan con ese sistema. Estamos tomando las experiencias de los países de la región y la experiencia misma del desarrollo de nuestro sistema y cómo va afectando y cómo eso va afectando al contribuyente o a los gremios de contadores, que son los que sienten esa necesidad, y por eso viene la apertura de la DENIT, a efecto de generar esas mesas técnicas y poder visualizar o poder visibilizar la problemática que se está dando, porque como te digo anteriormente, no se llegaba a algún caso puntual de un contribuyente que decía, mira, a mí no me salió esta factura, perfecto, y se negociaba o se trataba en ese sentido. Pero ahora se está visualizando en forma masiva, entonces hay que ver qué postura rever o cuáles son los parámetros que se deben ajustar dentro de los. Pero justamente a eso va, a que se genere esa mesa técnica de diálogo y que se pueda subsanar todas estas discrepancias que se tengan. Acá Diego me tiró otro tema, Roque, y antes de cerrar el programa, y te invito nuevamente a otro capítulo, de hecho a ambos. Hacemos el trío dinámico. Okay. Rocío, decía Diego lo de la factura electrónica, y esta pregunta no puedo dejar de hacerte. ¿Hay un antes y un después para el contador con la implementación de la facturación electrónica? Y si pudieras de alguna manera hacer un ranking de 3 puntos principales. Bueno, ayuda en gran medida porque muchas veces los contribuyentes no son muy asiduos de llevar sus comprobantes a tiempo. No me mires, Rocío. Entonces, bueno, no te miro. Entonces, en ese sentido ayuda bastante, ¿verdad? Porque ya yo lo que hago con mis contribuyentes es puntear ya cuáles son las facturas electrónicas y le puedo reclamar a tiempo si no me acercan, ¿verdad? Eso es un punto muy valioso para nosotros, los contadores como tal, ¿verdad? Porque te facilita de alguna u otra forma. Solamente que cuando tenemos estos inconvenientes de que no nos aparece en el Marangatú, es como una suerte de más carga laboral también. ¿Por qué?
porque tengo la factura en físico, tengo que validar otra vez esa factura y tengo que tener otra vez un registro aparte de esa factura que no me está apareciendo, por si en algún momento me quieran reclamar, por decirte de alguna forma, me envíen un atento correo diciéndome que no está en concordancia con lo que presenté en mi declaración informativa, con mi declaración determinativa, yo tengo que tener todo el respaldo. Entonces es como también un poquito más de trabajo para nosotros, para no decir mucho más, porque si es un comprobante, bueno, perfecto, pero ¿qué pasa cuando tenés un volumen grande de comprobantes y tenés 20 por mes, facturas que no te aparecen, por ejemplo? Ahí sí ya es un inconveniente. Pero yo creo que cuando todos estemos en el tema de la facturación electrónica, va a ser de gran ayuda para todos. ¿Cuánto está el avance en materia de facturación electrónica? Si tuviéramos que ponerle un número, que a vos te encantan los números también, Diego, como economista. ¿Economista? Ahora si mal no recuerdo. Sí, como economista. Sí. No, en realidad, con la implementación del sistema de facturación electrónica, actualmente tenemos más de 6.000 facturadores, más de 1 millón de comprobantes electrónicos que se están emitiendo. Salió hace poco una resolución de obligatoriedad para un resto y también de voluntario. Yo creo que estamos avanzando bien. No te quiero dar un número exacto porque es muy dinámico en el sentido de que hay muchos grandes contribuyentes, medianos, que es el foco principal al cual nosotros apuntamos porque representan gran parte de la recaudación de la DENIT. Pero también hay otro sector, el de pequeños contribuyentes que voluntariamente están ingresando. Justamente a modo de señalar lo que menciona Rocío, de eso, de tratar de facilitar lo que sería el trabajo diario. Tratamos. Sí, tratamos. Pero eso básicamente, no te quiero decir, estamos en un avance del 80%, pero vamos por ahí. ¿Quedó algo más pendiente? Imagino 1000 cosas, Rocío, pero ya nos quedan segundos para terminar el programa. Adelante. Bueno, lo que yo creo que vale también recalcar y puntualizar es que en el interior del país también el tema de la facturación electrónica, el acceso al internet, el tema de la energía eléctrica, un montón de cosas. Yo abogaría también a que se vea un poco esa parte, porque en Asunción capaz se facilitan muchas cosas. Yo soy del interior, soy de Carapeguá y creo que hay muchísima gente también de otros lugares que son un poquito más castigados en cuanto al acceso a internet y demás, y entonces sería también educar a los contribuyentes, contadores, tener más jornadas de capacitación en cuanto a lo que es la facturación electrónica para que todos tengamos un conocimiento bien acabado y podamos implementar todos, ¿verdad?, de la mejor manera posible. Qué interesante el punto que tocó Rocío, Diego, sobre ir expandiendo la educación tributaria en la zona, sobre todo del interior del país, considerando el siguiente elemento. Voy a utilizar tu expertise de economista. Cuando estamos viendo industrias tan importantes que se están instalando, sobre todo en departamentos que ya se van a convertir en polos comerciales, estamos hablando de Concepción y las zonas aledañas, y tan importante es también ir como masificando este tema de la educación tributaria en esos puntos del país por el potencial que están teniendo estos departamentos del interior del país. Sí, de hecho tenemos programas de capacitación, no tenemos un gran... tratamos de llegar a lo más recóndito del país, por así decirlo, porque hay lugares y lugares donde tratamos de llegar, pero como mencionas, Rocío, hay ciertos sectores que tienen ciertas limitaciones en cuanto a tecnología, llámese acceso a internet. Y por otra parte, en la plataforma misma, en la página misma de la CE tenemos tutoriales sobre varios, no solamente sobre sistema de facturación electrónica, sino también sobre los distintos tipos de impuestos. Es una suerte de tratar de llegar a la mayor cantidad de personas, de contribuyentes, a darle la oportunidad de que conocer de los beneficios de ser formal en la economía paraguaya. Pero sí, tenemos móvil que van a ciertos sectores para capacitar, a pedido también de partes, pero es sí un factor que hay que implementar, pero no solamente yo hablo siempre no solamente desde el punto de vista tributario, también aprovechar desde el punto de vista tributario como desde el punto de vista financiero, porque la educación financiera y la educación tributaria son factores preponderantes para la población. Exactamente. Mensaje final en 5 o 10 segundos, Diego, con respecto a la Resolución General 90, como posición desde la DENIT. No, que nosotros como DENIT estamos abiertos
para escuchar y ver las distintas aristas de la problemática, ver cuáles son los puntos clave que se estaban, poner sobre eso, sobre la mesa técnica y llegar a un consenso, a un trabajo conjunto a efectos de poder solucionar los puntos. Señores, muchísimas gracias por estar hoy. Rocío, un gusto, feliz fin de semana. El gusto es mío, Prince. Feliz fin de semana para vos también y para la audiencia. Estuvimos con Rocío Zárate, contadora, especialista en temas tributarios, y también con Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Gracias, Diego. Feliz fin de semana. Gracias igualmente, Prince. Gracias, Rocío. Un gusto compartir contigo nuevamente. El gusto es nuestro. Recordarles que este capítulo lo pueden volver a escuchar hoy a las 19:30 a través de Radio Mili en los siguientes días. Ya sería la próxima semana en Spotify y también en el canal de YouTube. Les invito a que compartan nuevamente el próximo lunes un programa más. Que tengan un excelente fin de semana. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a Mil. Un programa de MF Economía e Inversiones. Economía a Mil fue presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook, Bangor.